Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra reunión. Vamos a continuar lo que es el avance. Ya devolvimos exámenes. Espero que ya los hayan revisado, que esté todo conforme. Y si hay alguna pregunta o duda, pues pueden hablarme después por el privado, ahí en el chat de Teams, para poder ver si es que cometí algún error al corregirlo. ¿Ya? Así que por esa manera, pues mejor que le saquen una fotografía y me mandan la pregunta para poder revisar. Bien, entonces eso por privado para que podamos revisarlo. Ahora nos vamos a dedicar a lo que es avanzar. La siguiente reunión. Bien. Hemos quedado en los antecedentes del nacimiento de Jesús. Hoy día vamos a entrar ya a lo que es en sí el relato del nacimiento de Jesús. Y las fuentes que usamos pues es el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que son los que relatan el inicio de la vida de Jesucristo desde el momento en que él nace y algunos acontecimientos anteriores a su nacimiento. La fuente más extensa que tenemos del nacimiento de Jesús es el libro de Lucas. El libro de Lucas, el Evangelio que es formulado por eh, un discípulo, no directo de Jesús, pero contemporáneo de los discípulos y el compañero de viajes misioneros de Pablo, Bernabé, y de los cuales él habla en el libro de Hechos. ¿Ya? También estaba en las preguntas sobre el Evangelio de Lucas, el Evangelio dirigido a los griegos, y en él presenta a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el perfecto. ¿Ok? Bien. El libro que tenemos, entonces, con relato del nacimiento y infancia de Jesús, va a ser como referencia el Evangelio de Lucas. Y empieza el Evangelio de Lucas, igual que el de Mateo, pues haciendo o relatando los eventos del momento en que Jesucristo nace. Pero Lucas nos muestra históricamente en qué tiempo aproximado Jesucristo nace. Se entiende que el motivo del evento del nacimiento del Señor Jesucristo y el por qué nace en Belén, pues es a causa de las circunstancias que determinan que exista un censo en el territorio de Israel. Es un decreto de un censo de parte del emperador Augusto César, el que había sucedido a Julio César, y en el que cada judío pues tenía que volver a su ciudad, y por eso José y María, que residían en Nazaret pues y que eran de la familia de David, que vivía en Belén, tienen, según las costumbres de los propios judíos, volver a su territorio para poder ser censados. Ahora, seguramente en apariencia lo que era normal debería ser que José volviera y se registrara él y registrara a su esposa. Pero al tener que hacer el viaje a Belén para poder censarse, para ser contado entre los hijos de David, el rey David, uno de los reyes más importantes del Antiguo Testamento, el principal entre los que dieron parte al tiempo del reinado y el establecimiento del pueblo de Israel como una de las naciones prósperas de ese tiempo, siendo descendiente de él, José y también María, y habiendo acontecido el hecho de que encontraron a María embarazada antes de que se casara, seguramente tenían un cierto repudio de parte de sus familiares, es decir, no estaban de acuerdo que las cosas hubieran salido de esa manera y habrían abandonado en cierto sentido
a María al cuidado de José sin involucrarse mucho en la relación de la pareja. Lo que parece suceder, pues el tiempo en que nace Jesucristo era muy tradicional, sobre todo en Israel, y muy difícil deshacerse del contexto de honor de la familia, con lo que María muy probablemente pues era vista como una mujer pecadora o con problemas serios de moral, como el caso de haber sido hallada embarazada antes de que se unieran ellos o llevara el tiempo de la ceremonia de la boda. Así que muy probablemente María pues prefirió acompañar a José en vez de quedarse sin ningún cuidado o respaldo de su familia ni de la familia de José en el término de su embarazo. Eso lo entendemos por la cultura que regía en ese tiempo. Es decir, una persona vista con problemas morales era aislada, era dejada a un lado, muy a pesar del cariño que tuviera José, pues no podía influenciar mucho en la opinión de su propia familia, que muy seguramente pensaba que María estaba embarazada de otro hombre, ¿no? Más aún si él no reconocía, José le afirmaba que no era hijo suyo, ¿no? Lo cual ya había acontecido. Entonces, aún así, el evento del censo y las condiciones en las que José y María pues se ven obligados a salir de Nazaret, que se encontraba en la parte más al norte de Israel, y moverse hacia en la parte de Belén, que es en la provincia de Judea, en la parte sur del territorio de Palestina, pues hace que se cumpliera una profecía dada en Miqueas capítulo 5, verso 2, en que se anunciaba que el Mesías, el Salvador, tenía que nacer eh, en Belén de Judea, y pues ello fue posible por causa del censo y por causa de que José y María tuvieron que salir de la protección de su familia para ir a ver a Jesús, ir a censarse y de paso, pues de esa manera Jesucristo nace en Belén. Estando María pues en el estado último de su embarazo, pues aún así realizan el viaje que muy probablemente le llevó alrededor de una semana, yendo despacio, con lo que llegaron tarde al territorio de Judea y al pequeño pueblo de Belén, que no estaba pues preparado para recibir una cantidad enorme de visitantes. Entonces el dato que nos hace ubicar más o menos la época del censo es el versículo 2 del capítulo 2 de Lucas, que dice que hubo un primer censo cuando Cirenio gobernaba Siria, y nos dice que realmente Jesús nació alrededor del 5 o 6 antes del año 0, del año 1 después de Cristo. Entonces, es muy probable que la fecha de nacimiento de Jesús no haya sido el año 0, es más, queda descartado históricamente, porque el censo del que se habla en Lucas pues está fechado como edicto lanzado alrededor del año 6, en algunos documentos que se han encontrado y se conservan en la Biblioteca Vaticana, año 6 antes de Cristo, sale el edicto, considerando que se tarda entre 2 años en promover y hacer dicho censo. Muy probablemente Jesucristo nace entre el año 5, tal vez en el año 4 inclusive. Entonces la fecha máxima que se puede poner al nacimiento de Jesús es entre el año 6 al año 4 antes de Cristo, como fecha posible para el nacimiento de Jesucristo, sobre todo confirmando con el tiempo en que se dice que él murió. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió para que él no se fijara bien el año del inicio de nuestra era con el nacimiento de Jesús? Pues que el monje que realizó dicho conteo, tratando de hallar la fecha del nacimiento de Jesús, probablemente lo hizo con fuentes equivocadas. Se llamaba Dionisio el Exiguo, un religioso en Roma durante el siglo VI, que fue el que cometió el error al calcular la fecha de nacimiento de Jesús. Y avanzando el tiempo y siendo coronados reyes y siendo reconocidos reinos en la historia, pues cuando se encuentra el documento que es la fecha del censo,
de la promulgación del censo, pues ya no se puede retroceder en aquello que se ha ido utilizando como calendario para poder medir los años, y es por eso que estamos en el 2022 después de Cristo, aunque pues posiblemente Jesús haya nacido entre el año 04 al 06 antes del inicio del conteo de estos 2022 años. ¿Ok? Entonces todo eso se desprende de lo que son el contenido del Evangelio de Lucas y la datación histórica que tenemos en base a ciertos documentos que nos llegan a hacer prueba suficiente para afirmar que Jesús nace entre el año 04 al año 06 antes de Cristo. Bien, entonces Jesús cuando nace, pues nace como Mesías, ¿sí? Esa es la intención. Siendo de la familia de David, era príncipe, ya tenía derecho a ser llamado príncipe, más si descendía de los dos lados, tanto de su padre adoptivo como de María, de la familia de David, pues llegaba a ser heredero o un posible candidato al trono de David. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estaba del trono de David? Pues por lo menos él tenía dos ramas genealógicas, es decir, de ascendencia hacia el trono, por parte de su padre adoptivo y por parte de su madre biológica. Entonces, aún así fue despreciado por los hombres, y eso es también una profecía de Isaías 53, y no se encontró lugar para él cuando nace, porque ya las circunstancias, como mencionamos, y hacían que Belén, siendo un pueblo pequeño, pues hubiera recibido una cantidad enorme de visitantes para poder censarse, muchos de la familia de David. Esto es posible solamente por la costumbre judía que se tiene para conservar los datos de la procedencia de cada nombre, apellido y cada familia dentro de lo que es el territorio judío. Lo mismo persiste hasta el día de hoy. Las raíces de las familias entre los israelitas pues se conocen y se sabe a qué tribu pues cada uno de los descendientes, según su nombre y según la familia que le rodea, pues pertenece. Es decir, hoy día un judío puede hallar su línea inclusive genealógica, por lo menos hasta el origen de la tribu en la cual pertenece según lo que es su propio apellido. ¿Ya? Entonces esa costumbre de mantener por tribus o por familias, pues era parte del pueblo de Israel. Entonces por eso el nacimiento de Jesús, acompañado de los eventos que lo obligan a sus padres a viajar a Belén, entran dentro del contexto de la profecía y él nace con todo el derecho de ser llamado un príncipe, con la posibilidad de alguna manera de reclamar el trono de David que le pertenecía a su familia. Entonces, en el nacimiento de Jesús se ve mucho de la soberanía de Dios, pues aunque él fue despreciado y no se halló lugar para él en el mesón, que era el alojamiento del pueblo, pues de todas maneras él nace de una manera portentosa. Hay algunos eventos que lo rodean y un silencio que también es cómplice, pues que muy seguramente es provocado también por Dios. Así que en el nacimiento de Jesús se ve esa soberanía de Dios utilizando al máximo gobernador romano inclusive de ese tiempo para dictar la orden del censo que obligue a José y a María a venir a Belén para que el niño nazca, aunque no es la intención seguro del emperador, pero sucediendo esto pues hace que se cumpla la profecía que nacería en Belén. Entonces el relato de Lucas capítulo 2 describe que solo los pastores de afuera de Belén, anoticiados por ángeles del nacimiento de Jesús, es el evento que se llama portentoso, el evento milagroso, que aparece un grupo de ángeles cantando fuera de la ciudad de Belén e invitando a un grupo de pastores que fueran a ver y a contemplar al niño nacido, llamándolo el Hijo de Dios. Entonces, ese único hecho, pues, en cierto sentido es velado porque los pastores pues eran personas de la mínima clase social obrera, gente que se dedicaba al cuidado de ovejas que muchas veces no eran suyas, pero que nos da también la perspectiva de qué fecha aproximadamente Jesús nació, porque para que pudieran estar ellos en el campo junto a sus ovejas durmiendo, sabiendo el territorio en que vivían y las condiciones climáticas de ese territorio, pues nos damos cuenta que tuvo que haber sido en los meses sobre todo de verano, lo que nos lleva aproximadamente a los meses de junio a septiembre, según lo que es el
conteo de estaciones en el territorio de Palestina. Entonces, entre junio y septiembre tuvo que haber nacido Jesucristo, cuando los pastores tenían la posibilidad de ir al campo a cuidar de sus ganados, de sus ovejas, y fueron ellos los únicos testigos presenciales y participantes de esa noche de lo que los ángeles representan, el nacimiento del Mesías en Belén de Judá. Entonces, ese hecho solamente se encuentra registrado en el libro de Lucas y aparentemente también sale de la entrevista que hace el historiador Lucas, el evangelista Lucas, a la misma madre del Señor Jesucristo, porque él cita a María al final del capítulo 2, precisamente dando relevancia que el eh, desarrollo de los acontecimientos pues viene porque María fue precisamente la que fue entrevistada y mostró a lo que es Lucas, los recuerdos suyos del tiempo en que nace Jesucristo. Ahora, Mateo nos habla de los personajes llamados los sabios de Oriente o los reyes magos, los que llegan a Jerusalén, sobre todo a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Estos personajes muy probablemente no llegan, o es casi cierto que no llegan en el tiempo que nace Jesús, pero llegan al territorio judío y son recibidos en Jerusalén, llevados a la corte del rey Herodes de ese tiempo, de Herodes el Grande, con la idea de que ha nacido el rey de los judíos. Y estos personajes son bastante enigmáticos, que pues poseen gran conocimiento de lo que está aconteciendo. Ahora, tomando la idea de que vienen de Oriente, el relato dice que eran de Oriente, Israel tendría que ser el punto de referencia y al oriente de Israel pues tendría que ser la península índica, la India o tal vez Asia. En último caso y en un poquito más arriba quizás los últimos vestigios del imperio persa. Entonces esos territorios pues podían ser los únicos que produjeran a estos personajes, que no son exactamente tres, pero que pues llegan con una idea de buscar al rey de los judíos porque vieron su señal en el cielo, una estrella que supuestamente los llevó a ir a buscar y adorar a este niño milagroso, este niño a quien ellos llaman el rey de los judíos. Entonces no llegaron para el nacimiento, eso sí es cierto. No llegan para el día del nacimiento por los eventos de Mateo capítulo 2, versos 16 al 18, cuando Herodes consulta con ellos y después de que ellos no le dan la respuesta adecuada, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años y dice según el tiempo en que los reyes magos o los magos de Oriente habían viajado y habían dicho que habían visto la señal en el cielo. Es posible que habían emprendido más de un año o un año mínimamente de viaje desde su territorio hasta el territorio judío buscando al niño rey, al muchachito que había nacido bajo el signo de la estrella. Entonces esa es la idea de que Herodes pues mande matar a todos los niños menores de 2 años para asegurarse que no hubiera uno que quisiera usurpar el título que él tiene de rey de los judíos. Es muy extraño, pues, que aparezcan, lógicamente, según ellos, en el lugar donde debería haber nacido el niño rey, en el palacio del rey de ese tiempo. Y el rey de ese tiempo era Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande, pues, era un personaje que no admitía que nadie quisiera quitarle su territorio, su título de rey, que fue capaz antes de matar inclusive a los niños en los alrededores de Belén, de matar a su propia esposa, creyendo que estaba conspirando contra él, lo mismo que a su hijo primogénito y a su cuñado, pues también pensando que ellos habían conspirado en contra suya. Entonces pensó que le estaban todos queriendo quitar el trono, así que prefirió hacerlos matar a su cuñado, a su esposa, a su hijo mayor, para no disputar con ninguno de ellos una rebelión que quisiera sacarlo del trono que era reconocido por Roma como rey de los judíos. Ahora sí, es por eso que cuando los reyes magos preguntan por el niño rey, pues él se asombra, pide averiguar todo lo que es las profecías, él indica a través de lo que son los escribas,
que donde debía nacer el Mesías, el niño rey, pues precisamente era en Belén. Los manda ya a los Reyes Magos y les pide que cuando lo identifiquen al niño, pues vuelvan por Jerusalén y le indiquen a él para que él vaya y adore al niño, lo cual no era ni siquiera posible, porque teniendo miedo que le quiten el trono, pues lo que él hace, y se ve a continuación en el relato de Lucas, es matar a todos los niños menores de 2 años para poder exterminar al niño de la profecía. Entonces, ese es el punto que nos da a entender el tipo de vivencia que había en el tiempo de Jesús en el territorio de Palestina, con un rey sumamente megalómano, tratando de conservar su poder y en disputa consigo mismo, inclusive para poder ser recordado como grande. No se sabe cuántos eran los reyes magos, vamos a nombrarlos así, o los magos de Oriente. Se supone que eran 3 por sus obsequios, aunque sea poco probable. Tampoco se sabe el nombre de ellos, ¿ya? No se sabe ni el nombre ni cuántos eran. Ahora, por los regalos, sabemos también que tenían un conocimiento muy profundo de a qué niño gustaban. Porque habiendo llegado a Belén, encontrando al niño, pues le ofrecen 3 regalos. Eso sí es lo que da origen a la tradición de que sean 3 reyes magos. Aunque pues probablemente para viajar por el desierto tuvieron que tener su propia caravana para enfrentar los peligros del desierto. Un tiempo peligroso con ejércitos de bandidos acechando alrededor de lo que eran los territorios tomados por los romanos, pues hacía un viaje siempre algo peligroso. Aún así, esos 3 regalos son oro, en primero, lo cual es un regalo que significaba que ellos reconocían claramente que era un rey al que estaban yendo a ver. Llevan un regalo de reyes, oro, para representar esa realeza del niño. El segundo regalo es incienso, y aquí se pone ya complicado el entender de dónde sacan el conocimiento ellos. Por eso decimos que son personajes enigmáticos. El incienso, pues, es un regalo que se daba de una resina aromática que no se usaba para perfume por si acaso, ni para ningún tipo de otra cualidad, más que en su mayoría para el uso en el templo, para adorar a Dios, y no solamente en Israel, sino en muchos territorios alrededor, que tenían la costumbre de quemarse incienso a Dios como forma de adoración. Si esa era la intención de los Reyes Magos, significaba que ellos entendían que no solo era un rey el que estaban adorando, ese niño, sino que tenía un origen que venía de Dios, o consideraban divino al niño Jesús. El tercer regalo es el más enigmático y complicado de descifrar porque ofrece mirra. Si el incienso es raro como regalo, la mirra es imposible como regalo, pues era una resina de la que se elaboraba un bálsamo perfumado, usado mayormente para preparación de los muertos. También se usaba como anestésico, es verdad, y como cicatrizante, pero no era un regalo apetecible, mucho menos en una situación que aparentemente ellos toman como de suma importancia, ¿no? Entonces, lo que sí se entiende es que tenían ellos una idea de que en algún punto necesitaría ese niño de la suficiente mirra como para preparar su cuerpo en caso de que éste sea lastimado o sea puesto pues dentro de una tumba, porque era una resina que se usaba como lo que hoy día es el formol, para secar los cuerpos, para impedir que se deterioren rápidamente, que se pudra la carne, pues se echaba suficiente mirra para que pudiera contenerse la corrupción. Entonces, si la interpretación pues, de la simbología de los regalos es la adecuada, la mirra es entregada en preparación de la muerte de ese niño, así como el incienso reconocía que era Dios y el oro pues se le ofrecía porque era rey. Entonces, si tenemos esa información, el conocimiento, y si la interpretación es correcta, pues el conocimiento que tenían los reyes magos era sumamente asombroso, sabiendo que el niño era rey, declarando que el niño era divino y sabiendo que ese niño debía morir, que tenía un propósito único que era el de morir.
Por eso, cuando ellos se van, pues ya no se los vuelve a ver, queda la duda de qué personajes serían. Ahora, en cuanto a la niñez de Jesús, en el relato de Lucas, luego de que acontece lo que es la persecución de Herodes, la matanza de los niños, Jesús es enviado a eh, Egipto, pero antes de eso, pues como niño Jesús fue circuncidado como cualquier israelita a los 8 días después de haber nacido. Eso tuvo que haber sucedido entre el relato del nacimiento de Lucas capítulo 2 y los acontecimientos de la venida de los reyes de Oriente, que pudo haber acontecido un año después. Entonces, a los 8 días, como cualquier niño, fue presentado en el templo conforme a la ley de Moisés, y a los 40 días, pues, se establecía el sacrificio que María y José pues, debían ofrecer, un par de tórtolas o 2 palominos, como fue prescrito para los pobres. En ese caso, los padres de Jesús presentan el sacrificio de los más pobres, 2 palomas silvestres, 2 perdices, se puede afirmar, o chaicitas, como le decimos en Santa Cruz, en Bolivia, pues son esas palomas de color gris que se hallan en el campo de manera silvestre, ¿no? Entonces se cazaban esas palomas vivas y se las ofrecía en el altar de Jerusalén para pedir la purificación por causa de la redención del primogénito, es decir, era un acuerdo que había en el pacto entre Israel y Dios de que todo primogénito debía ofrecerse con un sacrificio para poder pues liberarlo de la carga del servicio del templo, que había sido intercambiada por la tribu de Leví. Toda una tribu fue puesta bajo el servicio de Dios entre las 12 tribus, la tribu de Leví, y para que ningún niño primogénito que Dios había reclamado como suyos en el pacto pudiera ser apartado también de lo que era la familia, de su casa, de su propia tribu, pues se ofrecía un sacrificio que era llamado sacrificio de redención. Entonces, ese es un tema que es extenso de entender, pero que pues obligaba en cierto sentido a presentar sus derechos de redención ante el sacerdote, pidiendo que su hijo pues sea aceptado en Israel, reconocido como judío, como primogénito, pero también quitado del servicio directo en el templo por causa de que había sido tomado esto por los hijos de la familia de Leví, los levitas, los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, eso se ofrece en el relato de Lucas, se ve el sacrificio de las palomitas. Lo interesante que sucede en ese tiempo que fue llevado Jesús a los 40 días de nacido al templo, es que había un hombre justo llamado Simeón, que fue movido por el Espíritu al ir al templo en la misma hora, y él había recibido revelación de parte del Espíritu que le había dicho que no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor, al Mesías. Entonces, cuando Simeón vio a Jesucristo, se llenó del Espíritu Santo y profetizó, es decir, empezó a anunciar que el Mesías había nacido. También profetiza directamente sobre María, diciendo: este ha sido puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y por señal que será contradicha. Es decir, este es elegido como un niño que tendrá que realizar grandes eventos en medio del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo, pues lo que se espera de él será contradictorio, sucederá otra cosa. Y le avisa a María que una espada traspasaría su misma alma, y eso se refiere, pues, muy probablemente la interpretación más acertada sería que María iba a contemplar la muerte de su hijo y el sufrimiento de él por aquella señal que iba a ser contradictoria, en la que ya no sería, pues, elegido como Mesías, sino como el Salvador del mundo. Entonces, anuncia que para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, es decir, para que de alguna manera el pueblo pues reaccione y pueda acercarse a Dios. Apenas había terminado de hablar Simeón y sucede otro evento a través de una mujer llamada Ana, que era profetisa y mayor de edad, anciana, que pasaba muchas horas en el templo constantemente porque era viuda. Y Ana también hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, y también reconoció al niño como el Mesías. Entonces, luego de su presentación en el templo, pues probablemente pasaron un tiempo más en Belén, sucedieron los hechos de los Reyes Magos, salieron hacia Egipto,
hasta que Herodes murió. Herodes muere alrededor de finales del año 4 antes de Cristo, con lo que ellos después del año 4, pues se dice en ambos evangelios que volvieron a Nazaret, a Galilea, donde antes habían vivido José y María en medio de su propia familia. Entonces, de esa manera Jesucristo crecerá en Galilea, en el pueblo de Nazaret, aunque él nace en Belén. Y termina pues el relato anunciando que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Entonces, siendo José el carpintero, pues vuelve otra vez a retomar su oficio después de haberlo dejado todo el tiempo por el nacimiento de su hijo y por la huida que tuvo que realizar hacia Egipto para evitar que Herodes matara al niño. Y eso también le fue anunciado en sueños por un ángel para que aconteciera, pues, también algunas de las profecías que se habían dado sobre el niño se fueran cumpliendo. ¿Ok? Bien, entonces es el evento del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿quiénes estuvieron presentes durante el nacimiento de Jesús? Solamente estuvieron los pastores, un grupo de humildes pastores que esa noche estaban velando sus rebaños afuera de Belén. ¿En qué fecha nace aproximadamente Jesucristo? Pues entre el año 06 al 04 antes de Cristo, muy probablemente entre los meses de junio a septiembre, ¿ya? Y los acontecimientos pues más importantes que rodean su nacimiento pues son el anuncio de los ángeles a los pastores y luego de un tiempo, aproximadamente quizás un año, aparecen tres sabios en Jerusalén a un día de camino de Belén, buscando al rey de los judíos, trayendo regalos y siendo encaminados hacia Belén pues, por Herodes, deciden ellos llevar y presentar esos tres regalos con una información que es bastante detallada sobre quién era el niño que estaba naciendo y a los que ellos estaban adorando. Pero al evitar a Herodes, pues también despiertan la ira de Herodes y Herodes quiere matar al niño y comete un infanticidio general alrededor de Belén, matando a todos los niños menores de 2 años. ¿Cuántos murieron? Pues no se dice el número, pero sí debió ser una cantidad importante por causa de la idea de Herodes de preservar su poder. Y lo otro resaltante, pues, es la forma que fue reconocido por dos profetas, un profeta anciano llamado Simeón y una profetisa llamada Ana, que empezaron a proclamar que el Mesías ya había nacido. Y que termina el relato con el regreso a Nazaret y Jesús creciendo en sabiduría y fortaleciéndose delante de Dios y delante también de los hombres. Bueno, ¿alguna consulta o pregunta hasta aquí? No, listen, todo bien. Bien, si no hay ningún tipo de consulta, pues entonces sería el tema para el día de hoy. Ya está la diapositiva en la plataforma, en archivos. La grabación también ya está en la parte de archivos.